Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir disculpas por mi tono de voz duro y viril, porque se debe, me temo, a que de presentación en presentación, con el clima que estamos teniendo estos días, pues según hago más presentaciones pierdo más voz también. Así que os pido disculpas por los gallitos y por este tono de voz, como os decía. Bueno, bienvenidos todos a una nueva actividad del Festival Internacional de Cine de Gijón, en colaboración con Toma 3, dentro de las actividades paralelas del festival, que consisten en muchas ocasiones, como sabéis, en la presentación de libros como el que hoy nos ocupa, que es algo tan importante, yo creo, perdón, dentro de las actividades de cualquier festival, como la propia proyección de películas, ¿no? Creo que el Festival de Gijón demuestra muy buen criterio, ofreciéndonos la posibilidad también de tener a los autores de ciertos libros que son importantes, como el que presentábamos ayer y desde luego como el que presentamos hoy también, junto a su autor, Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro es un viejo conocido ya de estas lides, y de hecho yo estoy pensando que podemos empezar a pensar los dos en formar un dúo cómico o algo así, siempre y cuando no pierda del todo la voz, claro. Pero bueno, ya estuvimos el año pasado aquí presentando tu libro La generación del videoclub, con notable éxito de público y crítica y de venta, espero. Y en esta ocasión pues estamos reunidos también para presentar su libro más reciente. Iba a decir su último libro, pero siempre queda muy mal lo de último libro, porque parece que se va uno a morir y no es el caso. El libro en cuestión, lo estáis viendo aquí, es el otro cine español. Perdón, el otro cine español, si no recuerdo mal, un viaje por el cine más inhóspito español. A mí me llamó mucho la atención la idea esta del cine inhóspito, ¿no? Porque realmente no estamos acostumbrados a identificar el cine español con determinados temas, con determinados géneros, con determinados nombres, como los que aparecen a lo largo de las páginas de tu libro. Yo recuerdo que cuando Jorge me pidió prologarlo, aprovecho para recordar que el librito tiene también un prólogo mío, sí, que hice con mucho gusto y con mucho placer, como siempre que Jorge me lo pide. Pues realmente me llamó la atención y me conquistó, precisamente por ocuparse de este cine español que realmente tan pocas veces, si es que alguna, preocupa a los historiadores de cine, y si les preocupa es simplemente para denostarlo, para hablar mal de él, y sobre todo también en muchas ocasiones para un análisis fundamentalmente sociológico, un análisis historiográfico, que apenas si realmente nos induce o nos mete ganas de ver estas películas, que es justo lo que ocurre, lo contrario de lo que ocurre con el caso del libro de Jorge, El otro cine español. Cuando Jorge dice el otro cine español, se está refiriendo, obviamente, como supongo que muchos sospecharéis, a el cine de géneros populares, sobre todo el cine que se producía y que se produjo a lo largo de las décadas en España, casi desde la aparición del propio cinematógrafo hasta las décadas de los 80, 90, tirando ya un poco por lo alto, sobre todo los 90, si hablamos de los 90, y que era un cine popular, un cine vivo, un cine con una gran industria detrás, quizá no comparable a otras cinematografías con mucho más peso histórico y con muchos más millones detrás de su industria, pero que efectivamente funcionaba muy bien desde el punto de vista económico y comercial, también porque había detrás algunos personajes muchas veces oscuros, ¿no? Ahora que me comentaba Jorge que no sabemos muy bien cómo algunos de los productores y directores de ciertos títulos no fueron a dar con sus huesos en la cárcel. Yo creo que incluso alguno puede que pasara alguna temporada o tuviera más de un juicio. Pero bueno, anécdotas aparte, fundamentalmente lo importante de este libro es que precisamente recoge toda esta miriada de títulos procedentes de la comedia, por ejemplo, pues la comedia desarrollista de los años 60 a los 80, todo el destape, el cine criminal y policial que se produjo también en los años 50 entre Madrid y Barcelona, con grandes películas que realmente tienen mucho valor cinematográfico, aunque muchas veces nos olvidamos de ellas. Desde luego está
También todo ese cine de serie B y a veces de serie C y a veces de serie Z, de terror, el fantaterror ibérico español. De hecho, Jorge ha estado hace poquito en el Festival de Sitges presentando el libro, como él decía, pues en un marco muy apropiado, ¿no? Porque por ahí han pasado también todas las figuras del cine del fantaterror español de los años 60 y 70. Todo eso es lo que vais a encontrar en las páginas del otro cine español, pero también más cosas, porque también están los francotiradores rarunos, también están esos directores y esas películas que se salen por arriba y por abajo de lo que uno tiende a pensar que es la historia del cine español, ¿no? Desde, no sé, Tras el cristal de Villaronga, Arrebato, lógicamente, de Iván Zulueta, las rarezas de Jesús Franco, las rarezas del primer Almodóvar, en fin. La verdad, perdonadme, la verdad es que cuando uno pasa las páginas del otro cine español, libro que además hay que decirlo también para hacer honor a su autor, es un libro autoeditado. Sí. Por desgracia estamos en un momento en el que no es fácil que las editoriales se presten a este tipo de proyectos y Jorge ha tenido el atrevimiento y la capacidad para sacarlo adelante él solo, lo cual creo que es muy meritorio y merecía la ayuda que le pudiéramos prestar todos los que le conocemos. Pues aparte de eso, al final el otro cine español es casi el cine español y punto, ¿no? En cierta medida llega un momento en que a lo largo de sus páginas vemos desfilar a tantísima gente, tantos nombres importantes y amados por muchos de nosotros, ¿no? Como Jacinto Molina, Paul Naschy, como, bueno, pues de Fernando Esteso, todos los grandes y pequeños cómicos de los años 60, 70 y 80, todos los, hasta, como os decía antes, pues autores raros, francotiradores como Villaronga o Zulueta, etcétera, que al final lo que ha hecho, yo creo, lo que ha hecho Jorge realmente es eso, es construir la historia del otro cine español, que en el fondo es el cine español que nos gusta y que nos interesa, que nos divirtió, que nos divierte y que nos descubre también que hubo un tiempo, quizá ya un poco olvidado, en que el cine español no era solo un cine exclusivamente, como decíamos ayer con perdón, para festivales, no era un cine para minorías, no era un cine para pedir subvenciones y poder así hacer la siguiente película, sino que era un cine que llegaba a la gente. Era un cine popular, a veces quizá populista también. Era un cine que podía ir de lo más sublime a lo más mediocre y lo más bajo, pero eso precisamente es la esencia de una buena industria y una sana industria cinematográfica. En ese sentido, seguramente algunos de los temas que volvimos a tocar ayer volverán a aparecer, seguramente, ¿no? Al hablar de la decadencia de esa industria y de esa capacidad económica, pero también artística y creativa que tuvo el cine español a lo largo de todas esas décadas. Pero bueno, para empezar ya a hablar con Jorge, con su autor, yo voy a aprovechar para preguntarle precisamente eso. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto y cómo te sentiste cuando te viste en la casi obligación de decir, o lo hago yo en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, sí, yo me lo como, o no sale adelante? Bueno, José, que te estás mezclándome con Jorge Rivero, seguro que estamos mezclando aquí, ¿no? Perdona. Perdona. Además a Jesús siempre lo acabo liando para hacer mil cosas, a veces sabrá quién soy. Ya lo lié para aparecer en Rebobinando hace unos cuantos años. No estoy en mi mejor momento. Estamos todos parecidos, entonces eso, bueno, lo que me decía Jesús, la idea de hacer el libro, en este caso autoeditado y tal, viene precisamente por algo que se puede leer al principio del libro, ¿no? Y lo que fue la idea inicial, que empiezo hablando sobre, por raro que suene, el cine de los hermanos Calatrava. El cine de los hermanos Calatrava, pues si no hablo yo de él no va a hablar nadie, ¿no? Y es verdad que posiblemente mereciese un capítulo aparte, un libro específico para ellos, pero igual era demasiado duro, sobre todo si tengo que volver a ver las pelis. Pero el año pasado estuve, bueno, además ya Jesús también lo sabe, estuvimos aquí presentando Rebobinando aquí durante el festival también, y bueno, yo estaba con muletas, había tenido unos cuantos problemas de salud que se prolongaron durante un año y me estuvieron dando bastante medicación y demás, y estuve, bueno, unos cuantos meses pasándolo bastante mal, ¿no? Y en uno de esos momentos en los que estaba fastidiado, que me acerqué a verme en el espejo del baño, había poca luz y demás, y según me vi, lo primero que se me vino a la cabeza fue
Paco Calatrava, precisamente. Dije, madre mía, qué pinta tengo que me parezco al Calatrava. Y en ese momento se me encendió la bombilla, ¿no? Y no solamente hablar sobre el cine de los Calatrava, sino sobre películas de todo tipo a lo largo de toda la historia de nuestra cinematografía, que en muchos casos, bueno, son... a lo mejor merecen estar bajo toneladas de tierra, como se hizo con los videojuegos aquellos de Atari de ET, que los enterraron en el desierto. A lo mejor merecerían correr esa suerte. Y otras veces, bueno, pues películas, pues no sé, como por ejemplo El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez, que estuvieron muchísimos años desaparecidas. O, bueno, él ni siquiera pudo llegar a ver prácticamente hasta que, bueno, se estrenó en un cine nada más en su momento, pero cuando se rescató hace unos pocos años, ni siquiera el propio Fernán Gómez pudo llegar a verla. Y hay muchas películas así, ¿no?, que están escondidas y que merecen mucho la pena, bueno, sumergirse muchas veces en las alcantarillas del cine, por decirlo de alguna manera, para encontrar joyas que merece mucho la pena. Cuando encuentras una de esas, pues compensa las otras 30 anteriores posiblemente que hayas visto. Y ahí surgió la idea de ir preparando un libro que no solamente rescatase todo esto, sino que sirviese al mismo tiempo, ya que me encontraba regular, para, bueno, poner un punto positivo, digamos, a todo ese proceso de un año prácticamente que estuve fastidiado, ¿no? Y sacar algo en claro de todo ese año tan fastidiado y digamos que el arranque de cada capítulo es como un pequeño hilo conductor que me permite también hacer trampas a veces para ir saltando entre géneros y volver a veces a ellos, que mezcla un poquitín de ficción y realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que arranca también en el libro como que me encuentro a Paco Calatrava y se me empieza a aparecer un montón de gente del cine español. No tiene tanto que ver con la realidad, pero sí que tiene bastante similitud con esa idea inicial y fue lo que me hizo pues empezar a apuntar todo tipo de pelis que me venían a la cabeza y bueno, cuando empecé a encontrarme mejor y tal, a ponerme a escribir el libro, que la verdad que se fue haciendo él solo, ¿no? Porque lo que decía también Jesús, muchas veces es lo que te lleva de un sitio a otro y te vuelve a traer a unas películas que ya habías tratado, ¿no? Porque si te pones a enlazar gente que aparece en muchos de estos títulos, pues te vas a encontrar a mucha gente, como el caso de Víctor Israel, que es otro de los personajes más recurrentes, no solo de nuestro cine, sino del libro, ¿no? Que va apareciendo en cada capítulo y también es pues otra parte importante del libro. Y luego hay una cuestión también que me parece muy, muy interesante en el libro y es como directa e indirectamente recoges toda esa periodo que fue la coproducción. Uh-huh. Todas las películas que se rodaron en España con capital extranjero, pero en las que también intervinieron técnicos, actores. Ahora citabas a Víctor Israel, que aparece también en incontables espaguetis, en incontables pelis de terror en coproducción con otros países como Italia, etcétera. ¿Cómo marcaste este cine de coproducción, de la coproducción española dentro del libro? ¿Te planteaste en algún momento incluir incluso películas dirigidas por directores italianos, franceses, hechas en coproducción, o decidiste centrarte exclusivamente en las que tenían la autoría, por decirlo así, del director español? No, sí que es verdad que hay alguna que tiene directores extranjeros. Me permitía, bueno, que hubiese mucho régimen de coproducción, sobre todo por los repartos, ¿no? Porque además de Víctor Israel, pues personajes recurrentes teníamos a Fran Braña, teníamos a Aldo Sambel, teníamos a, bueno, infinidad de ellos, ¿no? Y me parecía también un poco injusto dejarlos fuera o dejar películas muy interesantes también o muy desconocidas, porque, bueno, creo que estaba bien rescatarlas. Hay alguna que incluso, a pesar de estar rodada en España, ni siquiera llegó a estrenarse aquí. Hay una que se llama Roots of Evil, una película increíblemente rara, rodada aquí en Madrid, haciendo como que es una Alemania nazi muy extraña, que es una mezcla muy curiosa entre Eurospy y lucha, bueno, artes marciales, con momentos absolutamente increíbles. Si os digo esto de verdad, tenéis momentos que buscar en internet y vais a alucinar. Y me parecía muy interesante también meter ese tipo de pelis porque era uno de los objetivos del libro, ¿no? Tratar o rescatar películas que están perdidas, ¿no? Porque no se han editado en España ni tiene pinta de que vaya a hacerlo nunca.
Dices que tienen pinta de que no se vayan a hacerlo, ¿no? A hacer nunca, ¿no? Esas ediciones, ese rescate de títulos psicotrónicos y estambóticos, ¿no? Pues no sé, cómo pueden ser Karate contra Mafia de Saldías y cosas por el estilo. Y sin embargo, curiosamente, poco a poco, en los últimos años, parece que gracias también a personas como tú que se preocupan por todo ese, digamos, esa inmensa herencia de los Munster del cine español de género y psicotrónico, poquito a poco parece que van saliendo, ¿no? Hay casas de vídeo, bueno, de Blu-ray, como el 79 y otras que están rescatando poquito a poco este material. ¿Te ha sido a ti muy difícil encontrar la manera de visionar ciertas películas, ciertas copias de estos títulos olvidados y, como decías tú, prácticamente enterrados bajo el polvo? Bueno, por suerte los que me conocen ya saben que llevo un montón de años buceando aquí en estas alcantarillas y tengo, por decirlo de alguna manera, bastante bagaje ya que me permitió también ir adelantando mucho trabajo, ¿no? Porque sí que es cierto que algunas películas las descubrí a medida que iba escribiendo el libro y había algunas que no había visto nunca, ¿no? Como el caso de Kibris, que es una película que está escondidísima, ahora es muy difícil de acceder a ella. Una película también absolutamente increíble que pasó por los cines con muchísima más pena que gloria y de forma merecida también, posiblemente como todas las películas de su director, que bueno, es el mismo director de pelis como El Anticristo 2, Magic London, cosas así que no tienen nada que ver ni con la película de Martino, que ya era una explotación de la de Friedkin, ni con nada que tuviese que ver con London After Midnight, ni nada de eso. Era una manera de intentar llamar la atención. También que tenía Víctor Israel entre el reparto, pero en el caso de Kibris, por ejemplo, era una película extrañísima de principios de los 2000 con Paula Vázquez, con el Chiquilicuatre, con toda esta gente de la sexta habitual de Buenafuente, una película muy rara de vampiros hecha, bueno, pues con muy pocos medios y con muy pocas ganas seguramente también, y que dio muchos problemas y que, bueno, sigue dando muchos problemas a todo aquel que intenta rescatarla o resucitarla o que se vuelva a editar, ¿no? Porque el director no está muy por la labor, no debe estar muy orgulloso, y fue una de las películas que más me costó conseguir, pero por suerte, bueno, muchas de estas pelis en otros países sí que tienen ediciones y se las aprecia de una manera diferente a cómo se aprecia aquí, ¿no? Es verdad que el formato físico está muriendo prácticamente, pero en otros países sí que se siguen rescatando muchas de estas películas con unas ediciones remasterizadas, además muy potentes que, bueno, gente como dices, como el 79 y tal, sí que están intentando hacer para un público también, por desgracia, que es bastante reducido, pero lo bueno es que sí, que muchas de estas películas todavía se pueden encontrar. Hay otras que es un poco más complicado, pero bueno, lo importante es que se siga pudiendo encontrar. Hay una cosa que tiene que ver con estos últimos comentarios que hacías acerca de estas películas, que sus propios creadores intentan mantener lo más ocultas posible, que no vuelvan a salir a la luz por lo que pudiera pasar en los juzgados Sí. y este tipo de asuntos, ¿no? Y es algo que hace de tu libro, del otro cine español, lo convierte también un poco en un libro de un género, perdón, de un género muy tradicional nuestro, que es la picaresca. O sea, cuéntanos un poco cómo funcionaba todo ese sistema de producción, de coproducción y de individuos que de repente decidían que hacían cine y que, bueno, lo hacían de aquella manera y muchas veces no precisamente por intereses artísticos o cinematográficos. Sí, bueno, ya no solo en España, ¿no? En todo el mundo yo creo que pasó. A lo mejor en Italia también era el país donde más se llevaba a los extremos todo esto, ¿no? Sobre todo en la época de las explotaciones y demás. Las películas de Bruno Mattei, por ejemplo, me vienen a la cabeza, que directamente cogía y bueno, pues robaba fragmentos de otras películas, como de Tiburón, por ejemplo, y los incrustaba en la película bueno, a que pareciese aquello que tenía algo de empaque cuando en realidad no tenía nada que ver. Pero bueno, aquí pasaba, por ejemplo, con las producciones y con las distribuidoras. En los casos de las pelis de José Frade también era muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, estrenaba películas que no tenían nada que ver con lo que nos ofrecían. En el caso de Tiburón 3, por ejemplo, o Alien 2 en su momento, pues no tenía nada que ver con las pelis originales y nos las encontrábamos en los videoclubs.
que muchas veces ni siquiera tenían ese título realmente. Y aquí, bueno, pues nos encontrábamos con muchos directores que realmente lo que querían era hacer películas a costa de lo que fuese y no les importaba nada y, cómo acabase saliendo la cosa. Y sí que es verdad que era muy habitual que cogiesen fragmentos de otras películas o antiguas o rodadas en otros países para otra gente que acababan estrenándose y haciendo pues un pastiche que no tenía nada que ver. Hay una película que aquí no llegó a entrar en el régimen de coproducciones, que era Made in China, una película también que era una coproducción en España que bueno, además de coger cosas de otras pelis, tenían la desvergüenza también en un momento en el que se está resolviendo toda la película. Hay un accidente de un helicóptero y bueno, real, y muere gente ahí, y el director pues no tuvo otra idea que aprovechar que se había estrellado un helicóptero para meter ese valor añadido, además con los muertos de verdad y todo. Entonces, bueno, eso nos hace o nos da una idea de la cara que le echaba la gente muchas veces para intentar favorecer sus producciones y tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí que lo que nos podemos encontrar es mucha desvergüenza, porque sí que es verdad que muchas de estas películas simplemente que existan ya es casi un insulto, ¿no? Entonces hay pelis aquí que verdaderamente merece la pena leerlo para creerlo, porque hay auténticas joyas para bien y para mal. Pero ¿cómo conservas la cordura viendo toda esa cantidad de títulos que incluyen, pues eso, desde las comedias más chuscas hasta las imitaciones o los pastiches de subgénero más descarados y más explotativos? Bueno, eso de que la conservo lo dices tú, no sé si la conservaré, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que, bueno, ser un poco especial para ver estas películas, y muchas de ellas pues arriesgarse a verla más de una vez, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta intentar sacar siempre un aspecto positivo incluso de las cosas donde menos parece que haya nada, ¿no? Es verdad que hay cosas donde no puedes encontrar nada, pero a lo largo de la escritura del libro me encontré, como te decía, alguna película que no conocía, y sí que me pareció una película que merecería prácticamente un libro también aparte, ¿no? Hay una película que sí que es bastante conocida por los aficionados a las explotaciones de Indiana Jones, por ejemplo, que es El tesoro de las cuatro coronas, de Ferdinando Baldi, una película rodada en 3D, pero esa es la conocida y no es una película que me guste particularmente, pero sí que encontré una película anterior del mismo director, en lugar de contar con Tony Anthony y Ana Obregón como protagonista, cuenta con Victoria Abril. Y la película es muy similar, pero es increíblemente interesante desde el punto de vista formal, porque sí que El tesoro de las cuatro coronas tenía momentos en 3D, pero no era la mayor parte del tiempo. De hecho, los momentos que tiene son bastante aburridos y ralentiza mucho el desarrollo, pero Yendo hacia ti, que se llama Coming at You en América, que tampoco tuvo distribución en España en formato físico, es una película interesantísima desde que arranca, desde los créditos. Están enseñándonos, bueno, pues elementos jugando con las perspectivas todo el tiempo y con la profundidad, pero aunque ralentiza muchísimo el desarrollo, porque ya os digo que es constante, o sea, no hay secuencia que no tenga 10 o 12 planos de elementos en 3D. Es una cosa que se agradece mucho, porque además de ofrecer, bueno, es cierto que más allá de la sorpresa inicial de los créditos y demás, bueno, ya te vas dando cuenta que es más o menos lo mismo siempre, pero se agradece muchísimo ver cómo se tomaron las molestias, en este caso, de planificar la película, una planificación visual increíble. Y hay cosas muy curiosas también, como algo que vimos en pelis como Sin City, por ejemplo, ¿no? Que era jugar con el blanco y negro y destacar únicamente algunos elementos en color. Esto se hacía además de manera artesanal, no digital, como se hizo ya con Robert Rodríguez, con toda esta gente, sino que era superponiendo películas, y además de una manera muy laboriosa, y eso también hace que la película pues me resulte más valiosa, y hay muchas cosas interesantes, porque además el arranque de la película, además todos los aficionados al cine de Tarantino saben que era un loco de los videoclubs y demás, y estoy seguro que la ha visto, es prácticamente calcado a la secuencia de la boda de Kill Bill, ¿no? Entonces
nos hace darnos cuenta de que eso seguramente también lo vio Tarantino y yo creo que películas como esta merece mucho la pena y es lo que hace eso, que mantenga esa pequeña parte de cordura para seguir intentando sacar partes positivas de cosas como esta. Otras, desde luego, sí que es un suplicio desde que arranca la película, pero bueno, lo bueno es encontrar pequeñas joyas como esta. Sí, porque bueno, estamos hablando de las más excesivas, de las peores, por así decirlo, pero el libro también abarca muchos títulos que todos los que amamos el cine de género pues hemos disfrutado, ¿no? Tanto dentro del fantaterror como dentro de la serie negra española, del policíaco, de las aventuras, de la comedia incluso. Y también, bueno, pues me gustaría que comentaras un poco acerca de directores hoy un poco o mucho olvidados como Antonio Isasi, como José Antonio de la Loma, como gente que fueron realmente grandes profesionales del cine policíaco, de la acción y que crearon, bueno, pues pequeños géneros también como el cine kinky que nos era propio y consustancial y que luego también ahora están siendo más o menos reivindicados, pero quizá no lo suficiente para que no penséis tampoco que todo el cine está dedicado al cine malo, ¿no? No, claro. O sea, todo el libro. No, desde luego, ¿no? Y aparte, bueno, todo lo que me hablas de, por ejemplo, de cine kinky, de José Antonio de la Loma y demás, hablo mucho, por ejemplo, de Eloy de la Iglesia, ¿no? Que sí que es un director que está posiblemente más reivindicado últimamente y a mí es un director que siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque a mí eran películas que a lo mejor no eran películas para niños, evidentemente, yo las veía de pequeño, pero a lo mejor eran películas que yo veía ahí que había cosas que no me correspondían o no se correspondían mucho con mi edad, pero sí que es verdad que son películas increíblemente valientes y arriesgadas, ¿no? Ya no solamente de las últimas como La estanquera de Vallecas o las más conocidas, sino que pelis como El diputado, Los placeres, ¿cómo es? Los placeres ocultos. Los placeres ocultos. El sacerdote, todas estas películas tocan temas muy, muy duros, ¿no? Y muy peliagudos en aquel momento y sí que merecen muchísimo pues, rescatarlas, ¿no? Al igual que, bueno, lo que decías, ¿no? Del policíaco y demás, evidentemente no todo el libro se centra en películas malas, ni muchísimo menos, porque, bueno, incluso el propio Eloy de la Iglesia hizo cosas muy curiosas también, ¿no? Hizo la versión española, por decirlo de algún modo, de La naranja mecánica, sí, ¿no? La mandarina mecánica, que la llamaban aquí. Una gota de sangre para morir amando. Hizo Galaxia 3, se llama la primera que hizo, una cosa muy rara también, muy estrambótica. Evidentemente quise rescatar también cosas de lo de la Iglesia y de, como decía Jesús, hablando de temas de policíaco y demás, hay directores que también están un poquitín olvidados y que yo admiro mucho, como por ejemplo Edgar Neville, ¿no? Que Edgar Neville no solamente fue posiblemente el precursor del cine fantástico en España con La Torre de los Siete Jorobados y demás, sino que también yo creo que cada película abarcaba un género diferente, ¿no? Hizo el crimen de la calle Bordadores, que es una maravilla. Claro, es El crimen de la calle Bordadores, tenemos La vida en un hilo, tenemos Domingo de Carnaval, todas son pues desde el romance hasta cine policíaco, cine fantástico, tenemos comedias, tenemos de todo, ¿no? Y posiblemente Edgar Neville esté bastante olvidado y bueno, también quise rescatar a algún director que a lo mejor sin hacer cosas tan raras, en muchos casos, como alguno de ellos, sí que tenía que meter, ¿no? Y por ejemplo a Berlanga lo metí porque yo a Berlanga lo tengo que meter donde sea, siempre que hable de películas, por ejemplo, ¿no? Igual que meto a Saura, ¿no? Porque además según estaba haciendo el libro fue cuando coincidió su fallecimiento y bueno, pues hay espacio también para otro tipo de directores que a lo mejor no están tan habitualmente ligados a películas o a producciones extrañas. Uno de ellos, pues por ejemplo, sí que es bastante reconocido. De hecho, hizo películas que son algunas de mis favoritas, como Atraco a las 3. En el caso de Forqué, por ejemplo, nos encontramos con un director que a lo mejor nadie se puede esperar que de repente haga Nexus 2300 y pico. Una favorita. Sí, bueno, claro, una película que, bueno, esa inicialmente creo que estaba enfocada para que la dirigiese Piquer Simón. Sí, pero al final acabó en las manos de Forqué. Que también hizo cosas como Tarot, una película de cartomancia, hizo cosas... Bueno, un thriller erótico, muy raro, tipo Giallo y tal, que estaba muy bien. Bueno, Forqué es un director muy interesante, la verdad. Entonces, también quería ahondar en la parte menos conocida de muchos directores conocidos y bueno, yo creo que en ese caso la verdad es que me lo pasé como un enano volviendo a ver muchas de estas películas.
Sí, precisamente el libro El otro cine español funciona también como eso, como decíamos, como una historia alternativa del propio cine español, porque has citado algunos nombres que son fundamentales y que seguramente pues mucha gente está familiarizada con ellos, desde actrices como Ana Obregón o Victoria Abril, eso, a directores como Meloy de la Iglesia o Berlanga, etcétera, ¿no? O sea que realmente hay mucho que no sabemos o que hemos olvidado sobre el cine español. Yo creo que en ese sentido tu libro viene a unirse a un cierto movimiento generalizado entre tu generación y ahí 10 años arriba, abajo y tal, más arriba que abajo, pero por recuperar toda esa memoria histórica, ¿no? Ahora que está tan de moda usar el término memoria histórica, en muchos aspectos en el cine español se ha hecho lo contrario. Hay como una especie de proceso de borrado para que olvidemos que existían todo ese cine popular, e incluso que directores como tú decías, pues, Carlos Saura, o, bueno, podemos añadir Vicente Aranda, Sí, sí. Gonzalo Suárez, etcétera, hicieron muchas películas Claro. muy próximas al género de terror o al policial, al fantástico, etcétera, algunas con rasgos explotativos, otras más autorales, pero sí que es verdad que estaban ahí y que, bueno, de alguna manera la imagen que se ha vendido de ellos y de gran parte de la historia del cine español al espectador actual y al historiador o al crítico actual no tiene nada que ver con lo que realmente hay ahí. O sea, tú querías reivindicar de alguna Sí. manera todo ese material, esa materia oscura del cine español. Sí, 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 desde luego. Además, acabas de mencionar, por ejemplo, a Gonzalo Suárez, que es otro director, lo tuvimos aquí el año pasado, creo, en el festival, o hace 2 años, no me acuerdo, pero otro director que tiene cosas que prácticamente no se pueden ver. Hay una película que se llama Aum, una joya, bueno, que tiene no solamente temas soníricos, sino surrealismo, todo el que queramos y más. Una película además que incluso aparece Gila un momentín en en una de sus pequeñas apariciones en el cine, y que me parece una película imprescindible, ¿no? Porque es una historia increíblemente compleja de contar. Un hombre que, bueno, consigue dejar su cuerpo y meterse dentro de una muñeca, y comunicarse aún así con gente. Una historia que a priori parece súper difícil, y de hecho es muy difícil desarrollar una película así, pero consigue hacerlo de una manera tan visualmente fascinante y tan bien narrada que a mí me parece una joya que tendría que estar reivindicada, al igual que muchísimas otras pelis de Gonzalo Suárez, y no lo está, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, hay películas que quería meter porque posiblemente yo no voy a conseguir que se rescate ninguna de estas películas, o de Triambo, que también de Gonzalo Suárez. Hay cosas interesantísimas, pero sí que es verdad que si consigo que alguien se interese por alguna de estas pelis y se lleve una alegría al ver alguna película de estas que desconocía, a mí me parece una satisfacción brutal, ¿no? Que hace que compense el esfuerzo de hacer el libro. Entonces, creo que era una reivindicación, por decirlo de alguna manera, absolutamente necesaria. Sí, por ejemplo, el caso de Gonzalo Suárez, que estuvo muy próximo a la Escuela de Barcelona, es que realmente en la Escuela de Barcelona, al principio, sobre todo, había un gran interés por la cultura pop, por los géneros populares y los géneros o los subgéneros tradicionales, aunque era llevarlos a un terreno experimental, surrealista y a un terreno formalmente muy arriesgado, pero bueno, desde las películas que has citado hasta Fata Morgana de Vicente Aranda, se jugaba con las referencias al mundo del cómic, a los seriales, etcétera, y todo eso es una pena que mucha gente sea incapaz, digamos, de identificarlo con la historia del cine español. Sí, ahora me viene Angustia de Vigas Luna, que es otra película que es de esas que hay que ver, ¿no? O, por ejemplo, Fotos de Elio Quiroga, es otra película que ahora sí que se está reivindicando un poco más. Fue una película que triunfó en Sitges en su día, y además, ya que hablábamos de Tarantino, Tarantino la puso en las nubes y demás. Ahora sí se está empezando a reivindicar, pero la verdad es que parece que es extraño, pero sí que es incontable de la cantidad de casos de directores que tienen un montón de películas que han caído en el olvido, a pesar de ser películas únicas muchas veces en su género o en su estilo. Ya no hablamos de Arrebato, de Zurueta, ni mucho menos, porque oye, eso es ya otro ejemplo increíble. Pero también mencionabas antes, por ejemplo, a Ignasi P. Ferré, que en su día hizo una película que
tenía un guión de Isabel Coixet, nada menos, el primer guión de Coixet. Película loca donde las haya y también. Posiblemente, pues ahora que conocemos a Coixet con la seriedad de Coixet, Sí. pues fue la guionista de una película que se llama Morbus, que también está en el libro y que es, bueno, posiblemente la antítesis de lo que estamos diciendo ahora mismo, pero es una película divertidísima, ¿no? Es una película de terror que mezcla zombies, destape y una locura increíble en los diálogos, porque tiene unos diálogos increíblemente locos y que, bueno, también, queramos o no, pues forma parte de la forma de ir creciendo a la hora de ir haciendo carrera en el mundo del cine, ¿no? Al igual que de estas otras obras. Entonces, creo que era importante ir rescatando todo eso también. Una cosa que sí que a mí, por lo menos, al ir penetrando en el libro, me va quedando evidente, es cómo desaparece la estructura industrial, comercial del cine que había posibilitado que aparecieran esos géneros a imagen y semejanza del mismo papel que tienen en otras cinematografías, ¿no? El policial de Barcelona y de Madrid, el fantaterror durante los años 60-70, el espagueti o paella western en este caso, el paella o chorizo western que le llamaban entonces. Cómo todo eso va colapsando según avanza el tiempo, y tengo la impresión, no sé si la compartes, de que de repente el cine español de género se convierte en un cine de francotiradores. Pasa de ser un cine con una estructura industrial que posibilita que existan muchos directores que lo mismo te hagan, sobre todo al principio de sus carreras, en muchos casos te hagan lo mismo un western que una de terror, que un policial, que un drama, un musical, una comedia. El propio Jesús Franco empieza con musicales y con comedias muy cañís y demás, y sin embargo llega un momento en que eso se difumina y lo que empiezan a quedar son estas personalidades muy fuertes como Zulueta, como Villaronga, bueno, pues como Gonzalo Suárez incluso, o otros que has citado a lo largo del... ¿Te parece que el cine de género español, a partir sobre todo de los primeros 80 hasta ahora, se convierte más en un territorio de personalidades únicas, también muy arriesgadas, más que en un cine de género puramente hablando? Bueno, una de las cosas evidentemente que afectó a esto, aparte del desgaste que creo que muchas veces fue generando el propio abuso del éxito, ¿no? Muchas veces algún género casi fue desgastándose del éxito y de que, bueno, luego se hacían cosas muy similares. Evidentemente la ley Miró también hizo que este tipo de producciones se redujesen bastante y que quedasen, como dices, los francotiradores y esa gente que... Nombrabas a Jesús Franco. Bueno, Jesús Franco nunca tuvo problemas en hacer Vampiresas 1932 o hacer, bueno, pues las últimas películas de Al Pereira o lo que hizo toda la vida, ¿no? Porque fue un espíritu libre prácticamente, que de trabajar con Orson Welles a seguir haciendo películas con Antonio Mayans, como si tiene que hacer 3 en una semana. Él siguió en sus 13 prácticamente siempre, ¿no? Y yo creo que era muy curioso ver cómo sí que había gente que se resistía a las limitaciones que muchas veces había a la hora de conseguir sacar adelante producciones de género en España, pero aún así era curioso ver cómo de vez en cuando sí que aparecían cosas que, bueno, se saltaban un poco la estructura que se estaba imponiendo y el nuevo modelo de cine que se quería implantar, y a veces nos encontrábamos con gente que acababa relegada al ostracismo o al videoclub, como ocurrió con Mariano Zores, por ejemplo, que, bueno, todos recordamos de las comedias, a pesar de que en su día hizo La hora incógnita, que es un thriller apocalíptico, un drama apocalíptico español que es increíblemente interesante y que lo arruinó, ¿no? Porque fue lo que hizo que a partir de ese momento solamente se dedicase a tocar temas socialmente actuales y que conectase con el público. Pero nos encontrábamos de repente con Mariano Zores, en ese caso, haciendo películas para los videoclubs, a veces por encargo o por obligación, como en el caso de Veredicto Implacable, ¿no? Que nos encontrábamos a Ozores haciendo o dirigiendo una película de artes marciales española, ¿no? Como antes hablábamos de Ramón Saldías con Karate contra Mafia. Entonces, bueno, nos encontrábamos con gente que toda la vida había estado haciendo cine y ahora pues no le quedaba casi más remedio que dirigir lo que pudiesen. Y también me parecía muy interesante enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? De ver cómo mucha gente que parecía que tenía sentado su carrera en un estilo tenía que acabar
dirigiendo lo que pudiese para poder seguir comiendo, ¿no? Había otros que eran, digamos, artesanos de cine de toda la vida y luego ya en los últimos tiempos dirigían también pues muchas cosas gracias a la ventana que abrió el consumo del cine doméstico, los videoclubs y demás. En el caso de, antes hablábamos de Iquino y de José Truchado y cosas así, y bueno, esta gente hacía películas durante muchos años de un estilo muy determinado y luego acabaron haciendo otras que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces era muy, muy curioso ver cómo fue evolucionando todo. ¿Y qué límite cronológico te pusiste o decidiste como llegar hasta ayer mismo? Sí, la verdad es que no puse ningún límite más que lo que me iba llevando a las propias películas, ¿no? Ya te decía que muchas veces el propio reparto de una película o los directores te llevaban a otras que eran o enlazaban directamente con el género o con cosas que tenían mucho interés a pesar de haber sido pues o muy distantes en el tiempo o muy recientes ahora, ¿no? Que, antes hablamos de Forqué y una película que se me olvidó precisamente tiene que ver porque ahora es muy conocido, ¿no? O está muy de moda la rotoscopia, ¿no? Que es un Sí. sistema de animación que a mí me fascina. Dame un poco de amor. Sí, dame un poco de amor, evidentemente. Precisamente, no sé, tenemos películas como Scanner Darkly, una película con Keanu Reeves, con un montón de gente conocida, que es un ejemplo además está basada en un relato de Philip K. Dick, que además es muy interesante y a mí es una película que visualmente me encanta, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo el propio Forqué en los años 60 dirigió una película que parecía que era de las que únicamente estaban destinadas a ser un producto de consumo para aprovechar la fama del grupo de turno, o del famoso de turno, en este caso era Los Bravos, y era una película que se llamaba Dame un poco de amor. Es una película que utiliza un sistema de rotoscopia que también os recomiendo a los que no la conozcan que echen un vistazo en internet y van a quedar absolutamente alucinados de lo que se hacía en el 68 en ese sentido, y desde luego es posiblemente el gran germen de lo que acabó siendo la rotoscopia Sí, bueno, moderna. que en partes es un invento de un español, de Francisco Macián, y que luego en la película esta de Memoria lo llevó a un terreno más arriesgado, irregular película, pero interesante. Sí, lo llevó a un terreno más filosófico, igual, más arriesgado, además con ¿cómo es? Con Sancho, José Sancho era, no. Bueno, con un tinte muy extraño también, una película muy rara, Memoria, pero por desgracia, bueno, era muy interesante el sistema que se estaba desarrollando, que se llama M-Techno Fantasy, y por desgracia Macián falleció prematuramente y no se pudo ir puliendo aquello, pero sí que, desde luego, películas como la de Los Bravos sí que enlazan perfectamente con la actualidad, ¿no? Entonces creo que también hay muchas cosas que podemos encontrar que tienen muchas referencias con la actualidad. Bueno, yo creo que, como veis, el libro es una fuente inagotable de descubrimientos, de disfrute, bueno, sobre todo, como decíamos, de el escarbar y el redescubrir una historia alternativa del cine español, una historia que va tanto desde el puro cine de género y los géneros populares, que va del momento en el que el cine español era cine comercial y sin por ello necesariamente ser mal cine, sino muchas veces todo lo contrario, hasta un momento en el que se convierte, bueno, pues en un territorio salvaje absolutamente entre la picaresca y los autores, ¿no? Por decirlo así. Y eso el libro permite percibirlo y disfrutarlo de una forma absolutamente excesiva y divertida, ¿no? Y sobre todo también nos permite hacernos una lista mental de todas aquellas películas que nos gustaría ver y que nos gustaría volver a ver, y también de todas aquellas que no se deberían olvidar nunca, para bien o para mal, ¿no? Yo ahora ya os pediría, si tenéis alguna pregunta, aprovechar que José está aquí con nosotros para bueno, pues para asaltarle con cualquiera de vuestras dudas o para preguntarle, como pasaba también ayer con el libro de Adrián, cuáles son las películas que, y ya aprovecho yo y lanzo la pregunta, considerarías indispensables para hacerte una especie de panorama personal de ese otro cine español. Bueno, ya hablaba de la importancia que tiene para mí, por ejemplo, el cine de Garneville, ¿no? Es un director que posiblemente no tenga una película mala. A lo mejor la última, que precisamente además es una coproducción o una de sus últimas películas, sea lo menos personal y lo menos interesante, pero me llama mucho la atención cómo cada
película abarca un género diferente y lo hace de una manera tan arriesgada y tan inteligentemente conseguida como lo hace, ¿no? Pero para mí hay muchas películas del libro que son imprescindibles, aunque a priori no lo parezcan, ¿no? Porque, bueno, tenemos películas, como decía, la de Mariano Ozores, La hora incógnita, que a mí me sigue pareciendo una película que merece ser redescubierta, y al igual que en este caso hay todo tipo de pelis que a lo mejor no merecen tanto la pena si no estás muy acostumbrado a este tipo de aventuras arriesgadas a la hora de elegir una peli, pero hay muchas curiosidades que yo creo que son interesantísimas, como Dimorfo, una película muy particular de un director, Rod Hara. Bueno, en realidad no se llamaba Rod Hara, sino que era bueno, la abreviatura de sus apellidos, Rodríguez Jara, que lo hacía para algo que era muy habitual también, ¿no? Americanizar o hacer como que un apellido era internacional para dar un poco de empaque, y son películas que están ambientadas en una época muy concreta y que ofrecen una estética muy, muy difícil de igualar en las producciones actuales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante era reflejar muchos de mis gustos, porque se ve que también hay muchas manías personales y muchas películas que me encantan, pero bueno, también quería dar importancia a todas las películas fallidas que hay en nuestro cine, y hablábamos antes no solo de los Calatrava o del cine de Manuel Esteva, que hablábamos también antes de empezar a hablar aquí Jesús y yo de que eso, que merecía haber pasado una temporada a la sombra por muchas de las cosas que hizo, pero sí que hizo también alguna cosa muy interesante a lo largo de su carrera, porque además de hacer películas pues de francotirador, muchas veces hizo cosas como Espectro, una película creo que se llamaba Más allá del fin del mundo, puede ser también el subtítulo, y es una película que, bueno, cuenta con Antonio Ferrandis haciendo un papel perdón, Antonio Ferrandis, Gallardo, joder, se me fue. Manuel Fajardo, Eduardo Fajardo, joder, tengo un lío de nombres en la cabeza. Eduardo Fajardo haciendo un papel muy extraño, es como una especie de historia casi bíblica relacionada con el Arca de Noé en muchos sentidos, y con unos medios absolutamente exiguos, pero para hacer una historia de ciencia ficción muy interesante, y que además, pues para los locos como yo, podemos encontrar muchas relaciones con otras películas, ¿no? Porque bueno, en el caso mío, yo desde pequeño veía mucho cine de Mariano Ozores en ese sentido, y la gente que conoce sus películas se acuerda posiblemente de Los Vingueros como una de las películas más conocidas de Mariano Ozores, ¿no? Y una de las secuencias más famosas de esa película era el parto de la Antonia, que era un momento muy loco en aquella película, y podemos encontrar en la película de Manuel Esteva exactamente el mismo apartamento con los mismos muebles y todo igual que en la película de Los Vingueros. Entonces pues quería también remarcar de vez en cuando alguna de estas anécdotas para, bueno, para los frikis que como yo nos fijamos en esas tonterías, pero que al final son muy curiosas. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Bueno, has contado cómo surge el libro, que me parece además curiosísimo, como una crisis personal frente a un espejo, ¿no? Te lanzas a escribir el libro y que no pones una fecha límite para decir cómo termina. Mi curiosidad es, en ese momento de creación que tú tienes tantos directores, tantos actores en la cabeza, tantas películas, a la hora de investigar sobre ellos, ¿cómo vas cogiendo esos hilos para encontrar películas que no se han visto, que aquí están como perdidas? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, lo bueno era eso, que muchas veces a la hora de hablar de directores sí que tiraba, bueno, inicialmente, ¿no? Inicialmente tiraba por los que sabía o los que más controlaba yo, que sabía que podía tener acceso a la producción que habían tenido, pero evidentemente cada vez ibas tirando del hilo, lo que decíamos antes, iban apareciendo más películas y cada vez más extrañas, y eso al final te va llevando a que, bueno, quieres intentar abarcar todo lo que puedas en lo que estás hablando, y cuando ya llevaba varios directores muy tratados, intenté que no quedase demasiado cojo el desarrollo del libro, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el anterior estaba distribuido en unos capítulos que abarcaba géneros directamente. Estaba un poco más, este es un poco más loco porque va saltando en el tiempo y en los géneros
a través de los directores más bien, o mejor dicho, más que hablando de géneros, hablando de lo que han hecho los directores. Y bueno, lo que me propuse fue simplemente intentar abarcar todo lo que me parecía que se salía un poco de lo convencional dentro de la filmografía de cada director. Es verdad que alguna cosa sí que se quedó fuera, pero porque, como en el caso de Kibris, que era la película que hablaba antes de Monzó, porque me fastidia que muchas veces no se pueda tener acceso, o el lector no pueda tener acceso a esas pelis, ¿no? Y bueno, a veces que te hablen de una peli que no conoces y que es muy curiosa está bien, pero si te apetece verla y no tienes acceso a ella, pues me fastidia, ¿no? Y alguna de ellas pues me las fui guardando también porque, bueno, espero que, con lo que decíamos antes, ¿no? Gente que se dedica ahora a rescatar mucho cine, pues consigan los derechos de muchas pelis que, bueno, se fueron perdiendo o no se sabe prácticamente dónde están y en ese sentido, pues desde luego, el libro merece o hay material para una continuación. Sí, sí, parecía que no, pero hace unas semanas nos pusimos a ir a buscar y sigue saliendo mucho, entonces sí, espero que para el próximo se pueda ir metiendo todo. Sí, mira, precisamente aprovechando al hilo de esto último que comentas, has presentado el libro en Sitges, ahora lo estás presentando aquí en el Festival Internacional de Cine de Gijón. ¿Te has planteado ponerte en contacto con Filmoteca Española y presentarlo precisamente en Filmoteca Española, especialmente ahora que desde un tiempo a esta parte Alex Mendívil está promocionando la Sala B con toda esa, precisamente dedicada a toda la producción B del cine español y con bastante éxito, porque quizá fuera un marco adecuado, ¿no?, para presentar el libro? Sí, pues no lo había pensado, la verdad, pero es verdad que sí que es importante que ahora cada vez haya más gente que se dedique a rescatar pues un tipo de producciones que a veces están denostadas directamente por pertenecer simplemente a una época muy concreta o a unos directores determinados y lo que llevamos hablando todo este rato. Hay cosas increíblemente interesantes que desde luego merecen estar, bueno, no sé si rescatadas del todo, pero al menos disponibles para que todo el mundo pueda conocer que verdaderamente existieron algunas de estas películas, ¿no? Porque hay algunas de las que tenemos referencias pero no sabemos absolutamente nada. Hay bueno, una curiosidad muy grande que estoy detrás de ella, se llama "Y a mí que me importa que explote Miami", una película pues que con el título os podéis imaginar que es muy loca, una película con un reparto pues también muy habitual de todo este tipo de coproducciones, pero que en España no hay ni está ni se la espera, ¿no? Y es una película que en Cuba, por ejemplo, sí que tuvo una repercusión enorme y está, incluso a día de hoy, está funcionando increíblemente bien, se está proyectando en un montón de sitios y aquí pues no. Entonces lo bueno es intentar aprovechar que sí que ahora hay gente que parece que apuesta por rescatar todo esto para bueno, dar un poco de visibilidad. Sí, pues yo te animo a que intentes ponerte en contacto con Filmoteca y sobre todo con Alejandro Mendívil, que lleva la programación de esta Sala B, porque creo que cumplieron 5 años, si no recuerdo mal, hace muy poquito, 5 años de programación, y en ese tiempo ha puesto una buena cantidad de las películas que aparecen en tu libro y nos ha dado la oportunidad a muchos de ver en pantalla grande otra vez Supersonic Man, películas de, bueno, pues también hablabas de las primeras películas de Vigas Luna, también se ha podido ver allí las cosas más marcianas que hizo y bueno, muchísimas más cosas. Hace poquito también la especie de perversión del Exorcista también que hizo Amando de Osorio, se proyectó allí y demás, o sea que podría ser una buena opción, una buena ventana para el libro. ¿Tenéis alguna pregunta más al respecto? ¿Alguna pregunta sobre este otro cine español? Sí, allí al fondo me parece que hay. En el libro haces una especie de ficción para unificar todas las películas. Un poco el proceso ese creativo y si es la semilla para un nuevo, o sea, un libro así de ficción. Bueno, sí, la verdad que sí que fue una idea que también me hizo empezar a escribir otra cosa aparte, ¿no? Porque, bueno, esa idea de intentar enlazar... La verdad es que esa ficción con la que parte cada capítulo, que como decía tiene parte de realidad, era simplemente como una especie de trampa que me ponía o ponía al lector para permitirme a mí mismo eso, ese salto entre capítulos, entre géneros y demás y volver de vez en cuando a tocar cosas que ya había tocado, porque lo que decía antes, según empiezas a hablar de una cosa concreta,
al final piensas que has terminado de hablar de ella y cuando te das cuenta, pues a lo mejor estás mirando la filmografía de, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, de Víctor Israel, y te das cuenta que estaba también en un montón de cosas de las que ya habías hablado y por no volver a rehacer todo, y además creo que quedaba mucho más natural a la hora de expresarse y seguir desarrollando el libro, que me parecía eso, una forma más, yo creo que iba a decir dinámica, igual queda un poco raro para un libro, pero más natural, ¿no? Como expresándome, bueno, los que me conocen saben que no soy muy de hablar y me expreso como me expreso, pero que iba a quedar mucho más natural y iba a parecer que realmente estaba hablando yo. Es verdad que el libro anterior tenía partes que sí me identificaba con ellas más, pero este quería que fuese, como digo, algo mucho más personal y que reflejase todo ese momento que estaba pasando. Y bueno, pues como yo estaba en aquel momento que a veces se me iba la cabeza, pues quería decir en el libro también que se me había olvidado hablar de, pues a lo mejor de lo que decía, ¿no? De pelis de Piqué Simón, que muchas de ellas están, pero bueno, a veces nos acordamos sobre todo de Supersonic Man y demás y dejamos de lado pelis como Los Nuevos Extraterrestres, que es una película que teníamos que tener todos en un cartel en casa para evitar, seguramente si nos la encontramos en algún sitio. Y bueno, quería simplemente eso, ¿no? Que fuese lo más natural posible. Y bueno, pues ya para ir acabando, el anterior libro que presentamos juntos, Tú Rebobinando, procedía de un documental que habías realizado previamente. ¿Se te ha pasado por la cabeza convertir el otro cine español en un posible documental, o incluso ahora que se lleva tanto una serie documental acerca precisamente de este otro cine español? Sí, era una de las ideas que podía tener en mente. Es verdad que Rebobinando fue un documental que contra todo pronóstico a mí me dio muchísimas satisfacciones, no solamente porque bueno, se estrenó aquí, se pudo ver en Sitges, se editó a nivel nacional en DVD, me permitió conocer a gente como Andrés Pajares y a un montón de gente que bueno, siempre admiré un montón. Y el caso es que y dio lugar al libro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el documental estaba un poquitín limitado por la disponibilidad de gente con la que podía contar, ¿no? En ese sentido, pues contaba con la suerte era contar con Andrés Pajares, que no se prodiga mucho en este tipo de cosas, pero sí que tenía a Antonio Mayans, a Guillermo Montesinos, a Lon Fleming, a un montón de gente que ya es más habitual verlo en estas cosas, pero me enfocaba más a tratar un cine más concreto y más determinado, y que fue lo que me permitió amplificar luego el libro, ¿no? Toda la época de los videoclubs y demás. Y sí, que era la idea, intentar pues conseguir ya no a los Calatrava para que hablen de las 7 peliculazas que hicieron, sino bueno, intentar conseguir, sobre todo me interesa el punto de vista de un montón de gente que al igual que yo vivió o creció con muchas de estas películas y que nos pueda dar un enfoque desde un punto de vista pues popular, ¿no? Digamos, o cómo se vivía este tipo de producciones tanto en los cines como en las casas, ¿no? Entonces yo creo que es interesante conseguir sacar adelante el docu, ¿no? La verdad que es una de las ideas que se me pasaron por la cabeza y la tengo todavía por ahí rondando, a ver si hay forma. Sí. A ver si hay suerte. Bueno, pues para que haya suerte, precisamente lo que tiene que haber es dinero también. Así que yo desde aquí os invito a todos a que compréis un ejemplar del Otro Cine Español de José Ribeiro y que disfrutéis con el libro, como espero hayáis disfrutado también de esta charla, pese a que mi voz me esté pasando unas malas jugadas de vez en cuando. Así que nada más, os pediría un aplauso para el autor y que compréis el libro. Os recuerdo que obviamente el Festival Internacional de Cine de Gijón sigue, todavía queda para rato, y que tenéis todavía muchas películas para ver y muchas actividades también en las que participar. Y como siempre, gracias también a Toma 3. Gracias.